La presa de Tous está situada en los términos municipales de Tous y Millares, en la provincia de Valencia. Tenía una capacidad de 80 hectómetros cúbicos y se derrumbó la tarde del 20 de octubre de 1982, debido a la descomunal crecida del Júcar. Las consecuencias fueron 25 fallecidos y 54 pueblos anegados. Localización del elemento que falla. Se proyectó en principio como una presa de gravedad de hormigón y al surgir problemas geológicos hubo de realizarse otro proyecto para construirla como presa de materiales sueltos. El peligro de desmoronamiento de una presa de materiales sueltos es inminente cuando, debido a una gran avenida, el agua vierte por encima de la coronación. Es entonces cuando comienza un proceso de erosión progresiva que por arrastre de materiales puede llegar a destruir parcial o totalmente la presa. En el derrumbamiento de Tous no hubo fallos en la construcción de la presa en sí, pero sí fallos graves en cuanto al mantenimiento y conservación de los elementos de seguridad. Valor de la solicitación que provoca el fallo. El arrastre y la erosión de la presa de Tous pudieron ser evitados. Se dieron a una serie de acontecimientos que enlazados dieron lugar al desastre. La avenida de agua que debía aguantar la presa según la normativa vigente era de 7.000 metros cúbicos segundo, pero la punta de agua en dicho momento fue de 10.000 metros cúbicos, que corresponde a un periodo de recurrencia de 1000 años. Desde la presa aguas arriba de Miralles se intentó comunicar por teléfono con la de Tous para alertarles del peligro e instarles a evacuar agua, pero no se estableció contacto. Los dos grupos electrógenos que tenía la central no estaban en condiciones de operar. Además, el sistema manual para abrir las compuertas estaba inutilizado. Solicitación que debiera soportar según la normativa vigente. Según el reglamento de presas de 1967, las compuertas de los aliviaderos deberán poderse maniobrar con energía procedente de dos fuentes distintas y accionarse también a mano. Las presas deben estar diseñadas para soportar una avenida máxima cuyo periodo de recurrencia fuera de 500 años. Además, el máximo caudal que puede evacuar una presa será el correspondiente a una avenida cuyo periodo máximo de recurrencia fuera solo de 50 años. Evaluación de la responsabilidad del proyectista. Al principio se inculpó a los tres principales ingenieros. Sin embargo, finalmente fueron absueltos. El tribunal declaró que las características de la presa eran las adecuadas para las condiciones climatológicas e hidrológicas de la zona, pero reconoce la precaria vigilancia de la presa. Propuesta de mejora. El desmoronamiento de la presa fue fruto de una cadena de desaciertos, que se inicia al no haber comenzado a vaciar el pantano cuando se preveía. Como propuestas de mejora podemos citar: el cambio del proyecto inicial se podía haber evitado con un adecuado estudio previo del terreno. Por otro lado, se podía haber introducido compuertas de labio fijo. También podrían haberse mejorado los medios técnicos y económicos destinados al mantenimiento. Y por último, una mejora en las medidas de vigilancia aguas arriba y la comunicación entre presas. Los fallos en estructuras civiles durante huracanes ocurren típicamente por el efecto combinado de grandes cargas de viento, fuertes oleajes e inundación. Huracán Katrina tocó dos veces tierra en los Estados Unidos. La primera vez tocó tierra con categoría 1, en Florida, pero los daños más graves se produjeron la segunda vez, ya que al entrar en el Golfo de México alcanzó categoría 5, pasando el ojo del huracán por la bahía de San Luis, Biloxi, Mississippi, con una categoría 4. En Biloxi las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 250 km por hora. La llegada del huracán provocó el aumento del nivel del agua en el Golfo de México por la fuerza continuada de los vientos huracanados. Los instrumentos excedieron su rango y fallaron antes de la llegada del pico de la inundación, pero se estima que en menos de 4 horas el agua inundó hasta 6,4 metros. La destrucción de los edificios costeros fue enorme, considerándose el huracán más devastador de las últimas décadas en Estados Unidos. Esta devastación se intensificó especialmente en los numerosos casinos flotantes presentes en Biloxi.
La mayoría de los casinos estaban construidos sobre barcazas sujetas a postes de acero a través de anillos deslizantes. A su vez, los postes de acero estaban anclados en cajones de hormigón. Los anillos les permitían a las barcazas acompañar los movimientos de la marea. Los casinos construidos por este sistema sufrieron grandes desperfectos. A continuación citaremos algunos de ellos. La barcaza del Casino President se liberó de los anclajes y pasó sobre los muros de contención de la marina, y se desplazó 1 kilómetro hasta chocar con la estructura de hormigón armado del Hotel Holiday Inn. Las dos barcazas del Casino Grand se desplazaron 500 y 950 metros en la dirección oeste-noroeste. La barcaza de la Isle of Capri también se liberó del anclaje y chocó contra un edificio de estacionamiento, destruyendo parte de la estructura del hormigón armado. La barcaza del Palace se soltó de los anclajes, y la estructura quedó inclinada a 20 grados encallada sobre la costa. El Casino Treasure Bay fue el único con sistema de anclajes que no se desplazó, y sufrió grandes daños estructurales y de mampostería. Durante el huracán, los anillos deslizantes alcanzaron el máximo desplazamiento hasta 4 metros por encima del nivel medio y se rompieron las conexiones entre anillos y las barcazas. Los postes de anclaje y los cajones de fundición sufrieron relativamente poco daño. Por la ley, las salas de juego en el estado de Mississippi solo se podían construir sobre el agua como estructuras flotantes. El sistema de anillos deslizantes tenía los suficientes de seguridad según la normativa. Debido a que fue provocado por un desastre natural, no se podría prever un aumento tan fuerte de las aguas como para romper los sistemas de agarre y los mismos. Por tanto, la responsabilidad del proyectista es mínima. La estructura del Casino Blue River se mantuvo prácticamente intacta y a fuerza del huracán solo produjo daños de mampostería debido a la inundación que sufrió el resto del edificio. El Casino Blue River se construyó con un diseño alternativo. La estructura del casino apoya sobre un grupo de flotadores donde la fuerza de flotación compensa el peso de la estructura. Además, un extenso grupo de pilotes trabajando en tensión mantiene a los flotadores sumergidos. La elevación de estos casinos no fluctúa con las mareas, sino que se mantiene a un nivel constante. Señalar que tras el huracán Katrina se realizó un cambio en la ley que regía el juego en los casinos y se permitió trasladarlos de la costa a un lugar más apartado en tierra firme. El puente de San Luis es un puente carretero construido hacia el año 1930 sobre el río Chimbarongo, en Chile. El puente tiene una longitud aproximada de 60 metros, compuesto por 4 tramos, 2 de 16 metros y medio y 2 de 13 metros y medio. Su calzada es de 6 metros más 2 pasillos de 0,70 metros cada uno. La superestructura está compuesta de 3 vigas continuas de hormigón armado, una losa superior, pasillos y barandas de hormigón. La infraestructura cuenta con 2 estribos de muro frontal y laterales llenos de hormigón armado, además de 3 pilares tipo muro de hormigón armado con fundición de pilotes de acero. El principal problema es la socavación observada en los 3 pilares del puente, del orden de 2 metros. Esto ha provocado que la armadura presente un alto grado de oxidación. El sistema de barandillas también presenta defectos como agrietamientos o desprendimientos. Adicionalmente, el puente presenta apoyos metálicos de tipo rodillos, que también se encuentran en malas condiciones, con presencia de óxido y suciedad. Con estos problemas en la estructura y para prevenir el colapso, se hizo una primera reparación en el puente. Se reforzaron los pilares con pilotes hincados metálicos. Se repararon y limpiaron los sistemas de apoyo. Se reemplazaron los desagües y se repusieron las juntas de dilatación con elastómeros. Asimismo, se repararon los hormigones dañados en todos los elementos estructurales, la losa, las vigas y los pilares. Y finalmente se repararon la losa de la calzada y los pasillos con el sellado de fisuras y grietas. La solución anterior presenta muchos problemas logísticos y de riesgo para la estructura. Es por esto que optamos por una modernización del puente.
Para el diseño final se ha decidido utilizar una disposición híbrida de péndulas tipo network, que previene los efectos de las cargas excéntricas del tablero y genera una restitución de los momentos de flexión negativos. La presa bóveda de Malpasset fue diseñada por André Coyne, profesor de la Escuela Nacional de Puentes y Canales de París. Era un profesional muy reconocido que llegó a ser presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas. Por ello, la rotura de su presa de Malpasset causó una fuerte conmoción. Tras intensas lluvias, durante 14 días seguidos, la presa se fue llenando. Las compuertas no se abrieron ya que se estaba construyendo una autopista en las cercanías de la presa que corría riesgo de inundación. Para cuando advirtieron la necesidad de abrirlas, ya era demasiado tarde y la presa colapsó. La rotura que se produjo cuando el embalse alcanzó por primera vez la máxima cota creó un muro de agua que con 40 metros de alto y moviéndose a 70 km/h destruyó dos pequeñas aldeas, Malpasset y Bozón, y llegó todavía en pie con 3 metros de altura a Fréjus, causando a su paso más de 400 muertos. La presa, que costó 88,42 millones de euros, se había calculado considerándola como una estructura integrada por 5 arcos horizontales y 11 ménsulas verticales, elásticas, apoyadas en la roca de tipo gneiss, supuesta también elástica. La investigación iniciada tras la rotura examinó el proyecto y sus hipótesis a partir de datos obtenidos in situ. Se comprobó que el hormigón de la presa era de buena calidad, resistencia a compresión entre 330 y 530 kilos centímetro cuadrado y módulos elásticos de 218.000 a 300.000 kilos centímetro cuadrado. Se calcularon también las tracciones y compresiones máximas de 10 y 60 kilos centímetro cuadrado respectivamente, que se consideraron adecuadas en función de la experiencia disponible. La estructura parecía correctamente proyectada. En Malpasset, el reconocimiento geológico geotécnico durante el proyecto y construcción fue escaso. La roca se aceptaba como impermeable y no planteaba ninguna preocupación especial. Se inyectó entonces el contacto hormigón-roca con taladros cortos, unos 5 metros de profundidad, espaciados 2,5 metros aguas arriba y 5 metros aguas abajo. La instrumentación de la presa era muy somera. Se medían exclusivamente movimientos de puntos de la estructura, topográficamente. Aguas arriba del arranque de la presa se encontró una grieta. La orientación de la foliación del gneiss y la debilidad de esos planos de la roca permitió que la fisura inicial se propagara con facilidad en profundidad. Una vez abierta y en comunicación con el embalse, esta grieta recibió toda la presión hidrostática, provocando el fallo de la estructura. Malpasset plantea la necesidad vital de controlar el valor de la presión y la dirección de empuje del agua en el cimiento de presas. Enseña a situar las pantallas de impermeabilización en orientaciones que no pongan en peligro la estabilidad de masas de roca, la necesidad de drenar aguas abajo de las pantallas y, por último, revela la necesidad de reconocimientos geológicos de gran detalle en el entorno de los apoyos de presas. Finalmente se llega a las siguientes conclusiones.